Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, viene con mucha tela que cortar. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema candente, de esos que encienden las redes sociales y ponen a los fans a debatir. Y es que la cosa está que arde. Como ya habrán intuido por el título, vamos a desmenuzar las recientes declaraciones y, sobre todo, las reacciones en torno a un tema que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que ¿quién no los recuerda juntos en Erkenci? Esa química, esa complicidad. Pero bueno, como dice el dicho, una cosa es el romance en la pantalla y otra muy distinta es la realidad. Y parece que en este caso, la realidad ha dado mucho de qué hablar. Así que si son fans de las series turcas, si les gusta estar al tanto de los chismes y las novedades, y si quieren entender qué está pasando entre Demet Özdemir, Can Yaman y todas las acusaciones que han surgido, este vídeo es para ustedes. Les prometo que vamos a sumergirnos en los detalles, analizaremos las diferentes perspectivas y, sobre todo, vamos a entender qué es lo que realmente está sucediendo. Prepárense porque vamos a destapar información interesante y, por supuesto, vamos a dar mi humilde opinión sobre el tema. Pero antes de que empecemos a desglosar todo esto, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán siempre al tanto de las últimas noticias, análisis y curiosidades sobre el mundo de las telenovelas turcas y mucho más. Suscríbanse, es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos con el chisme. Bien, entremos en materia. Para ponerlos en contexto, vamos a repasar rápidamente los hechos. En las últimas semanas ha habido una serie de acusaciones, rumores y especulaciones en torno a la relación de Demet Özdemir y Can Yaman. Estas acusaciones, que han circulado principalmente por redes sociales y algunos medios de comunicación turcos, giran en torno a supuestas diferencias y tensiones entre los dos actores. Algunos incluso han hablado de una mala relación fuera de la pantalla, contradiciendo la imagen idílica que nos vendían en Erkenci. Es importante destacar que estas acusaciones son, en su mayoría, rumores. No hay pruebas concretas que las respalden, pero eso no ha impedido que se viralicen y generen un gran debate entre los fans. Por supuesto, la reacción del público ha sido diversa. Algunos defienden a capa y espada a Can Yaman, otros apoyan a Demet Özdemir y algunos más se mantienen escépticos, esperando a tener más información antes de tomar partido. Ahora profundicemos un poco más en el origen de estos rumores. ¿De dónde surgen estas especulaciones? ¿Qué es lo que ha alimentado la llama de la controversia? Pues bien, gran parte de la información que circula proviene de fuentes anónimas, filtraciones en redes sociales y análisis de lenguaje corporal y expresiones en entrevistas y eventos públicos. Uno de los puntos clave que han avivado la polémica es la supuesta incompatibilidad de personalidades entre Demet y Can. Según algunos rumores, durante el rodaje de Erkenci, las diferencias creativas y los desacuerdos sobre la dirección de la serie habrían generado tensiones entre los protagonistas. Se dice que Can Yaman, con su carácter impulsivo y perfeccionista, habría tenido problemas para adaptarse a la dinámica de trabajo y que esto habría afectado la relación con sus compañeros de reparto. Por otro lado, se ha especulado sobre la supuesta actitud dominante y egocéntrica de Can Yaman, que habría provocado malestar entre el equipo de producción y, por supuesto, entre Demet. Se dice que el actor, en ocasiones, habría intentado imponer su voluntad y tomar decisiones que no eran bien recibidas por el resto del equipo. Es importante señalar que hasta el momento, estas son solo especulaciones. No hay testimonios directos que confirmen estas afirmaciones, pero la insistencia y la repetición de estos rumores han logrado crear una narrativa que poco a poco ha ido calando en la opinión pública. Otro factor que ha contribuido a la polémica es la supuesta competencia entre los dos actores. Tras el éxito de Erkenci, tanto Demet como Can han continuado desarrollando sus carreras profesionales, pero cada uno por caminos diferentes. Demet ha seguido trabajando en Turquía, participando en proyectos de éxito como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, mientras que Can Yaman ha optado por proyectar su carrera a nivel internacional, protagonizando series en Italia como Viola come il mare y Sandokan. Esta diferencia de enfoque ha llevado a algunos a especular sobre una posible rivalidad entre los dos actores. Se dice que Can Yaman, al ver el éxito de Demet en Turquía, habría sentido envidia y habría intentado menospreciar su trabajo y sus logros. Por otro lado, se dice que Demet, al ver la proyección internacional de Can,
habría sentido celos y habría criticado sus decisiones profesionales. Una vez más, es importante destacar que estas son solo especulaciones. No hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones, pero la distancia geográfica y las diferentes trayectorias profesionales han contribuido a alimentar la narrativa de la rivalidad. Ahora, ¿qué papel juega Demet Özdemir en todo esto? Pues bien, la actriz, hasta ahora, se había mantenido en silencio, sin hacer declaraciones directas sobre las acusaciones. Sin embargo, recientemente ha dado algunas respuestas, no precisamente a través de comunicados oficiales, sino en entrevistas y en sus propias redes sociales. Estas respuestas, aunque sutiles, han sido interpretadas por muchos como una forma de responder fuerte a las acusaciones. ¿Cómo ha respondido Demet? Pues bien, ha optado por un enfoque que podríamos describir como diplomático pero contundente. En una entrevista, por ejemplo, se le preguntó directamente sobre su relación con Can Yaman y sobre las supuestas tensiones que habían existido durante la grabación de Erkencikus. La respuesta de Demet fue muy interesante. Evitó entrar en detalles específicos, pero sí dejó claro que su prioridad era siempre el trabajo y el respeto a sus compañeros. No negó abiertamente las acusaciones, pero tampoco las confirmó. En lugar de eso, se centró en destacar la importancia de la profesionalidad y en desearle lo mejor a Can Yaman en sus proyectos futuros. Analicemos un poco más a fondo las palabras de Demet en esa entrevista. En lugar de reaccionar con agresividad o negar rotundamente las acusaciones, Demet optó por un enfoque más reflexivo y diplomático. En sus declaraciones, la actriz enfatizó la importancia del trabajo en equipo, la necesidad de mantener una actitud profesional y el valor del respeto mutuo entre los compañeros de trabajo. Al evitar entrar en detalles sobre las supuestas tensiones, Demet demostró su madurez y su capacidad para gestionar situaciones complicadas. No quiso alimentar la polémica ni dar más relevancia a los rumores. En lugar de eso, prefirió centrarse en destacar los aspectos positivos de su experiencia laboral y en desearle lo mejor a Can Yaman en su futuro profesional. Esta estrategia, aunque sutil, ha sido muy efectiva. Al no entrar en la confrontación, Demet ha evitado dar pie a nuevas especulaciones y ha logrado mantener una imagen de profesionalidad y de madurez. Su respuesta ha sido interpretada por muchos como una forma de dejar claro que no se va a dejar afectar por los rumores y que va a seguir adelante con su trabajo. Pero, ¿qué hay de sus redes sociales? Aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Demet es una actriz muy activa en redes sociales, y suele compartir momentos de su vida personal y profesional con sus seguidores. En los últimos días ha publicado fotos y vídeos en los que se la ve radiante, feliz y trabajando en nuevos proyectos. Muchos han interpretado estas publicaciones como una forma de demostrar que está bien, que es feliz y que no se deja afectar por los rumores. Además, algunos de sus mensajes han sido interpretados como indirectas hacia las acusaciones, en los que destaca la importancia de la autenticidad, la honestidad y el positivismo. Analicemos un poco más a fondo el contenido que Demet ha compartido en sus redes sociales. En lugar de responder directamente a las acusaciones, Demet ha optado por mostrar una imagen de felicidad y de éxito profesional. Ha publicado fotos y vídeos en los que se la ve trabajando en nuevos proyectos, disfrutando de su tiempo libre y rodeada de sus amigos y familiares. Esta estrategia, aunque sutil, ha sido muy efectiva. Al mostrar una imagen de felicidad y de éxito, Demet ha dejado claro que no se va a dejar afectar por los rumores y que va a seguir adelante con su vida. Sus publicaciones han sido interpretadas por muchos como una forma de demostrar que está bien, que es feliz y que no necesita dar explicaciones a nadie. Además de las fotos y los vídeos, Demet también ha compartido algunos mensajes en sus redes sociales que han sido interpretados como indirectas hacia las acusaciones. En estos mensajes, la actriz ha destacado la importancia de la autenticidad, la honestidad y el positivismo. Ha animado a sus seguidores a ser fieles a sí mismos, a no dejarse llevar por las críticas y a centrarse en las cosas que realmente importan. Estos mensajes, aunque sutiles, han sido muy claros. Demet ha dejado claro que no se va a dejar influenciar por los rumores y que va a seguir viviendo su vida con autenticidad y con positividad. Sus palabras han sido interpretadas por muchos como una forma de defenderse de las acusaciones y de demostrar que está por encima de la polémica. Es importante señalar que Demet ha sido muy cuidadosa con sus palabras y acciones. No ha querido entrar en una guerra mediática ni alimentar la polémica. En cambio, ha optado por un enfoque más sutil y estratégico.
Ha dejado claro que no va a permitir que las acusaciones le afecten y que está enfocada en su trabajo y en su felicidad. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? Pues bien, creo que la respuesta de Demet Özdemir es muy inteligente y muy acertada. En primer lugar, ha evitado caer en el juego de la polémica. Responder directamente a las acusaciones solo habría servido para darles más relevancia y para alimentar el morbo. En segundo lugar, ha demostrado profesionalidad y madurez. Al centrarse en su trabajo y en su felicidad, ha enviado un mensaje claro: no se va a dejar vencer por los rumores y va a seguir adelante con su vida. En tercer lugar, ha mantenido el respeto hacia Can Yaman. A pesar de las supuestas tensiones, ha deseado lo mejor a su compañero y ha evitado cualquier comentario que pudiera dañar su imagen. Analicemos más detenidamente los puntos clave de la estrategia de Demet. Evitar la polémica al no responder directamente a las acusaciones, Demet ha evitado dar más relevancia a los rumores y ha logrado mantener una imagen de profesionalidad. Demostrar profesionalidad y madurez al centrarse en su trabajo y en su felicidad, Demet ha demostrado que no se va a dejar vencer por los rumores y que va a seguir adelante con su vida. Mantener el respeto hacia Can Yaman a pesar de las supuestas tensiones, Demet ha deseado lo mejor a su compañero y ha evitado cualquier comentario que pudiera dañar su imagen. Uso estratégico de las redes sociales. Demet ha utilizado sus redes sociales para mostrar una imagen de felicidad y de éxito profesional, enviando un mensaje claro a sus seguidores. Mensajes sutiles. A través de mensajes en redes sociales, Demet ha destacado la importancia de la autenticidad, la honestidad y el positivismo, defendiéndose de las acusaciones de forma sutil. En resumen, la estrategia de Demet ha sido muy inteligente y muy acertada. Ha logrado mantener una imagen de profesionalidad, madurez y respeto, evitando caer en el juego de la polémica y demostrando que está por encima de los rumores. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de ambos actores? Pues bien, creo que el futuro de Demet Özdemir se presenta muy prometedor. La actriz está en un momento álgido de su carrera y tiene muchos proyectos en marcha. Su imagen pública, a pesar de los rumores, sigue siendo muy positiva. Y su respuesta inteligente y madura a las acusaciones solo ha reforzado su imagen de profesional y de persona resiliente. Analicemos más a fondo el futuro de Demet. La actriz ha demostrado su talento en proyectos de éxito como Erkencikus, Doğu Unep Kaderindir y Anfara. Su imagen pública es muy positiva, y su respuesta inteligente y madura a las acusaciones solo ha reforzado su imagen de profesional y de persona resiliente. Demet tiene muchos proyectos en marcha y está en un momento álgido de su carrera, por lo que es muy probable que continúe cosechando éxitos en el futuro. Su capacidad para manejar situaciones complicadas con elegancia y con inteligencia es algo que hay que aplaudir. En cuanto a Can Yaman, la situación es un poco más compleja. El actor también tiene muchos fans y una carrera exitosa. Sin embargo, las acusaciones y rumores podrían afectar su imagen pública, sobre todo si no se gestionan de forma adecuada. Es importante que Can Yaman o su equipo reaccionen de manera estratégica para no perder el apoyo del público. Analicemos más a fondo el futuro de Can. El actor tiene muchos fans y una carrera exitosa, especialmente en el ámbito internacional. Sin embargo, las acusaciones y rumores podrían afectar su imagen pública, sobre todo si no se gestionan de forma adecuada. Es importante que Can Yaman o su equipo reaccionen de manera estratégica para no perder el apoyo del público. Una posible estrategia podría ser: comunicación clara y transparente, emitir un comunicado oficial o dar una entrevista en la que se aborden las acusaciones de forma clara y honesta. Enfoque en el trabajo, destacar los proyectos actuales y futuros, y demostrar su compromiso con su profesión. Evitar la confrontación, no entrar en una guerra mediática ni alimentar la polémica. Mostrar una imagen positiva, utilizar las redes sociales para mostrar su lado personal y profesional, y demostrar su felicidad. Contar con el apoyo de sus fans, agradecer el apoyo de sus seguidores y demostrar que valora su cariño. Si Can Yaman y su equipo logran gestionar la situación de forma adecuada, es muy probable que el actor continúe cosechando éxitos en el futuro. Ahora, quiero compartir mi opinión personal sobre este tema.
Creo que es muy fácil dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, sobre todo en un mundo como el de las telenovelas, donde la vida personal de los actores suele estar muy expuesta. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con sus propias vidas y sus propios problemas. No siempre podemos juzgar sus acciones ni sus relaciones basándonos en lo que vemos en la pantalla o en lo que leemos en las redes sociales. En este caso, creo que Demet Özdemir ha dado una lección de profesionalidad y de madurez. Ha demostrado que es capaz de manejar situaciones complicadas con elegancia y con inteligencia. Y eso, sin duda, es algo que hay que aplaudir. ¿Pero qué pasa con las acusaciones? ¿Son ciertas o no? La verdad, no lo sé. Y creo que nadie más que los propios protagonistas lo saben. Pero en mi opinión, lo más importante no es saber la verdad absoluta, sino aprender a analizar la información que recibimos y a formarnos nuestra propia opinión. Y sobre todo a respetar la privacidad de los actores y a no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Es crucial recordar que la vida personal de los actores es su derecho y que no debemos juzgar sus acciones ni sus relaciones basándonos en rumores o especulaciones. Es importante ser conscientes de la información que consumimos y de la influencia que ésta puede tener en nuestras opiniones. Es fundamental respetar la privacidad de los actores y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Para finalizar, quiero hacer una reflexión. En el mundo de las series turcas y en el mundo del entretenimiento en general, siempre habrá rumores, polémicas y especulaciones. Es inevitable. Pero lo importante es no perder de vista lo esencial, el trabajo de los actores, la calidad de las producciones y la capacidad de emocionarnos y de disfrutar de las historias que nos cuentan. Y sobre todo, debemos recordar que detrás de cada personaje, de cada historia, hay seres humanos. Y que al final, lo que importa es el respeto, la empatía y la capacidad de comprender las diferentes perspectivas. La reflexión final es un llamado a la reflexión y al sentido común. Es importante no perder de vista lo esencial, el trabajo de los actores, la calidad de las producciones y la capacidad de emocionarnos y de disfrutar de las historias que nos cuentan. Es fundamental recordar que detrás de cada personaje, de cada historia, hay seres humanos y que lo que importa es el respeto, la empatía y la capacidad de comprender las diferentes perspectivas. Hemos llegado al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos repasado los hechos, analizado las diferentes perspectivas y, sobre todo, hemos tratado de entender qué es lo que está pasando entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como siempre, mi intención es aportar información, analizarla y dar mi opinión personal. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para entender mejor el tema. No olviden dejar sus comentarios, contarme qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet ha respondido bien a las acusaciones? ¿Qué opinan de Can Yaman? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? Me encantaría leer sus opiniones. Y no se olviden, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.